Buick Enclave podría ser el mejor SUV de lujo de 7 pasajeros si no fuera por un pequeño detalle. Solamente hay 2 versiones de Buick Enclave que te puedes llevar, mientras que otros SUVs de lujo tienen 3, 4, 5, 6 variedades distintas de sus SUVs de 7 pasajeros. Pero si tu presupuesto se encuentra aproximadamente entre 1.133.000 pesos mexicanos y 1.242.000 pesos mexicanos, más o menos entre 55.000 y 60.000 dólares norteamericanos, Buick Enclave pudiera ser el producto más refinado que te puedes llevar para ti y tu familia. Muy bien, primero lo primero, conectamos el cinturón de seguridad, nos vamos aquí a ajustes, sistemas de colisión y detección, sistema de colisión frontal, alertar y frenar ya está activado. Vamos a ver qué tal está la cosa. Se supone que Enclave debería detectar automáticamente que hay un peatón en medio del camino y debería de frenarse sola. Vamos a confiar en Buick. Yo no voy a presionar el pedal de freno y crucemos los dedos que la tecnología de General Motors funcione. Voy a presionar reversa aquí, cámara de reversa acá se activa. Voy a empezar a acelerar despacito, ir para adelante, ir para adelante, ir para adelante, ir para adelante. No la va a detectar, ya la detectó. Ingato, sí se frenó. La verdad sí medio toqué el pedal de freno y me gustó muchísimo que aún en la reacción mía de tocar el pedal de freno no cortó la asistencia. En otras marcas tú tocas tantito el pedal de freno y te corta la asistencia y ¡pum! Te llevas al pobre cristiano, cristiana. Otra de las cosas es de que no es un camino en carretera, sino que es una brecha. Ah, es cierto. Y aún así te detecta el peatón. Drive, acelero despacito. Voy a confiar que sí. La verdad sí frenó como a muy buena distancia. Digo, ahí detecta el peatón y solita se frena. Yo no pisé nada. Y se queda el freno puesto. De te dice ahí en el tablero, se requiere acción, pisar el freno. Bastante bien. Hola Jorge, ¿cómo estás, carnal? ¿Todo bien, Gonzalo? ¿Y tú? Bienvenido al canal, un gusto tenerte, todo fantástico. ¿Por qué debería yo de comprar esta Buick Enclave y no, por ejemplo, Ford Explorer ST o BMW X7, Audi Q7 o Mercedes GLS? Es más barata que las europeas, pero viene más refinada que su contraparte americana. Si quieres ser elegante, levanta el meñique así. Además, te la compras porque básicamente eres ese cliente que en lugar de querer el tequila reposado de 50 años, te vas por el tequila blanco cristalino, filtrado, purificado, refinado, calidad de la calidad de la calidad. Y se siente cuando la conduces. No solamente se siente, se ve en la parte exterior, la cámara 360 grados, sistema de detector de peatones y asistente de frenado. Que vamos a ver esa prueba más adelante. El head-up display, el full mirror display. Te la compras también porque tiene el control crucero adaptativo, la alerta de abandono de carril, así como la asistencia de preservación de carril. Tiene sensor y alerta de tráfico cruzado, sensores y alertas de punto ciego, tanto para cuando te estacionas como para cuando vas circulando, detección de peatones, detección de la velocidad del carro de enfrente. Cuenta con un sistema que se llama Quiet Tuning, y este Quiet Tuning es toda una combinación de características que hace que cuando estás adentro de tu Buick Enclave puedas ir en un capullo aislado de bienestar y confort, además de que ayuda a reducir o mitigar la cantidad de ruido o sonido de rodamiento de las llantas, golpeteo del aire, todo ese tipo de cosas. Y esto es precisamente lo que nos da la sensación de estar en un producto muy, pero muy refinado. Ahora, algunas personas dirán, sí, Gonzalo, pero Ford Explorer ST tiene un motor con 100 caballos de fuerza más y es más deportiva y también es 7 pasajeros y tiene las mismas características de seguridad activa y todo eso. Es cierto, pero el manejo no es tan refinado. O sea, esta ya cuenta con un motor ¿de cuánto? Es un motor de 6 cilindros, es 3.6 con 305 caballos de fuerza. No le falta potencia para acelerar, no le falta potencia para rebasar, no le falta potencia para subir pendientes de empinadas, pero en esta programación refinada que tiene, no es brusca, no es bruta. Pata a fondo y ahí está toda la fuerza, te hunde en el asiento, acelera, ruge un poco, pero sumamente estable, bien adherida al suelo. 110, 120 kilómetros por hora, 130 kilómetros por hora, 140 kilómetros por hora y sigue acelerando. Y el frenado, sumamente estable, y eso es lo que marca la diferencia. Si tú buscas máximo refinamiento, este es el SUV para ti. Esto lo pudiéramos medir perfectamente bien en la prueba de aceleración-aceleración que vamos a hacer más adelante. Cómo anda de seguridad esta Buick Enclave. 7 bolsas de aire, son 2 frontales para el piloto, copiloto, 2 laterales para la segunda fila de asientos. En la tercera fila de asientos se extiende otras 2, ahí ya son 6, y una en la parte del medio para evitar el choque o el cabeceo entre
entre el piloto y el copiloto. Nada mal. Y en cuanto a asistencias activas de seguridad, porque veo que aquí ya detectó el carril, el control crucero adaptativo, ahí se ve el iconito en el heads-up display de un carrito adentro de un carrilito. No nada más era la detección de peatones de la prueba que ya hicimos, sino también en el clúster se vio activado que detectó un vehículo. Entonces también te va a servir no nada más para frenar en dado caso que se atraviesa otra vez Félix. Si hace el frenado de pánico el carro de adelante, también se va a activar el mismo sistema para frenar. Frenos de ABS, también trae el sistema de Stability Track, que no nada más aplica para la camioneta, sino también tienes el Stability Track para el área del remolque. Porque tiene un detalle que vale la pena mencionar. Esta Buick Enclave cuenta con este hermosísimo botón que dice AWD, All Wheel Drive. Esto es gestión de tracción en las 4 ruedas. De hecho, acá se ve en el tablero All Wheel Drive puesto y está gestionando la potencia en las 4 ruedas. Cuando vas a tirar de tu remolque, tener tracción en las 4 ruedas te permite justo eso, un manejo más seguro, y también mediante los controles del sistema Stability Track te permite tener mejor control sobre la carga y cómo afecta la carga del remolque al resto de tu camioneta. En cuanto a la preservación de carril y estas cosas, allá ya se ve el iconito de carrito verde, tanto aquí abajo en el tablero como arriba en el heads up display. Y si yo llegara a soltar el volante y se va para un lado, aquí está, ¿no? Y el volante gira solito, por su cuenta. Es una asistencia, no es para que quite las manos del volante. Aquí estoy detectando el carril otra vez. Si yo quisiera salir del carril sin poner direccional, solito me mete, se pone naranjadito, e incluso puede llegar a emitir una alerta visual y vibrar mi asiento. Otra cosa muy importante de Buick Enclave es el espacio. ¿Es la camioneta más pequeña y menos espaciosa que hay en el mercado, o tú qué puedes decir al respecto? Es una camioneta para 7 pasajeros, asientos abatibles desde la parte de la cajuela son de forma electrónica. Entonces tú presionas un botón y vas a bajar los asientos. ¿Y si yo quiero levantar el asiento? Presionas nuevamente el botón y se van a levantar. 2 puertos USB en la primera fila de asientos con un cargador inalámbrico además aquí. Y luego otros 2 puertos USB para los 2 asientos de capitán que hay atrás. Y luego todavía 2 puertos USB hasta atrás. Más toma de corriente de 110 voltios. El audio es premium también. Audio ¿correcto? premium es de la marca Bose. Son 7 bocinas más un subwoofer acomodado estratégicamente para tener una sensación de sonido envolvente. Otro detalle que vale la pena mencionar es el aire acondicionado. Es de 3 zonas y a mí me parece muy fantástico que tenga ventilas de aire acondicionado en la parte superior, tanto para la segunda como para la tercera fila de asientos. Hay muchos clientes que cuestionan el por qué los quemacocos, precisamente por el aire acondicionado. La climatización. ¿No? Otro más de los confort, pues vaya un masajeador que tiene, te va a masajear toda la columna o la parte lumbar, calefacción en el volante, asientos calefactables, ventilables también. Ah, sí, eso me fascina. Puedo presionar este de abajo y se activa. Siento fresco de aquí de abajo de la sentadera y atrás en la espalda. Y es independiente, piloto y lo del copiloto. ¿Qué te parece si vamos a la sección de preguntas y respuestas? Vámonos. Yaret Mendoza, ¿qué tan buena es la transmisión? Son 9 velocidades las que tiene la camioneta. Automática, paddle shifters, 2 modos de manejo. Aquí donde dice el botón de mode o modo, tenemos el modo remolcar y el modo viaje. En este caso, como no hay remolque, lo dejamos en modo viaje. ¿Qué tan buena es la transmisión? Hasta el momento no nos ha caído alguna Enclave por daño de transmisión. Ni les caerá, sí, ni les caerá. Y además, recordarte, son 3 años de garantía lo que tiene la camioneta y 2 años de servicio incluido. Irving Rosales, ¿qué motor tiene? ¿Es turbo? Es un motor 3.6 con 305 caballos de fuerza y no trae turbo la camioneta. Es un motor V6 natural aspirado con tecnología y mapeo para darte la aceleración. Está. Si es que necesitas esa aceleración, o para darte una conducción dócil si ocupas. Más power sería brusco y ya no sería tequila blanco cristalino refinado, sino sería shot de mezcal con limón y sal duro, raspador y quemador. Jairo Ramos, ¿cuál es su competencia directa? En tamaño y prestaciones, yo diría que de las marcas premium, Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz GLS, y no son realmente competencia porque son más caras cualquiera de esas 3. La que se le asemeja más en precio y prestaciones es la Ford Explorer. Juan Carlos Martínez, por su segmento que sea competencia para la Chevrolet Blazer, no creo. Chevrolet Blazer pues va más a lo deportivo. Si bien hay una versión que tiene los 6 cilindros,
cilindros, pues esta es una versión más familiar, ¿no? Recordemos que son para viajes familiares. Con tracción integral en las 4 ruedas para meterte a la nieve, al lodo, a la arena, a las terracerías, jalando tu remolque con mejor control, mayor estabilidad, un montón de cosas. Hay Android Auto que lo puedes conectar inalámbrico al teléfono, pero también hay Amazon Alexa y Spotify ya integrados en el sistema operativo de tu Buick Enclave. Y vinculando tu cuenta, los comandos de voz sustituyen con Amazon Alexa. El internet que viene dentro de la camioneta son 7 dispositivos los que puedes conectar, 15 metros de distancia o a la redonda. Porque OnStar te ofrece planes con datos ilimitados por la módica cantidad de 600 pesitos mexicanos la última vez que revisé. Carlos Méndez, ¿qué ofrece Buick en comparación con otras marcas? 2 años de servicios incluidos, tenemos promociones, puedes aplicar hasta 12 meses sin intereses, 1 año de seguro gratis dependiendo del mes de compra. Control crucero adaptativo, bolsas de aire hasta la tercera fila, transmisión automática de 9 velocidades, motor muy potente, pero sobre todo lujo americano y refinamiento. ¿A qué te refieres con lujo americano? A que si Dios no lo quiera, llegaras a tener una bronca con tu producto de General Motors, las partes, las piezas y las refacciones las traen de las plantas de México o de Estados Unidos. No te tienes que esperar a que llamen a una planta en Alemania, no tienes que ir a ningún taller súper especial y súper exclusivo donde te van a sacar 3 ojos de la cara. Tu Buick lo puedes llevar a los concesionarios autorizados. Puede ser Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, en cualquier parte, México, Estados Unidos o Canadá. Y una cosa más, hay disponibilidad de vehículos Buick y GMC para entrega inmediata. En los planes que tenemos, recuerden que GM Financial te pide solamente el 10% de enganche y lo podemos poner hasta 72 meses. ¿Listos? Ok, 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la potencia, ahí se siente el torque, patea. De nuevo, es exquisito, es sofisticado, es elegante, es refinado, no es brusco, no te lastima, no te molesta el cuello, sí te dan ganas de llevar a la familia. Ya pasamos los 100 kilómetros por hora, no sé cuánto vamos allá, 150, y podemos seguir acelerando todo el fin de semana si quisiéramos. El tequila blanco añejo reposado, cristalino filtrado, más purificado que puede haber. Por eso te llevas una de estas.